A mí me parece que el tema del emprendimiento está primero sobrevalorado. O sea, hoy estamos viviendo en un mundo donde yo no sé por qué putas hemos desarrollado como este discurso que un emprendedor es lo máximo y un empleado es un huevón. Él es Santiago Molano, emprendedor en el área de bienestar y desarrollo personal a través de su empresa El Taller. Con más de 350,000 seguidores, Santiago ayuda a las personas a entenderse mejor a través del Eneagrama, una herramienta de autoconocimiento que explica 9 tipos de personalidad y muestra cómo tus patrones emocionales impactan tu vida, tus relaciones y tus empresas. ¿Qué le dirías a alguien que está emprendiendo y que está entusado? Que la otra persona no esté es un regalo que la vida te está dando para que tú puedas identificar un problema más profundo. Para alguien que nunca ha escuchado qué es el Eneagrama, que nos expliques un poco cómo es y de qué sirve. El Eneagrama es una herramienta de trabajo personal y que nos permite también entender la diferencia de lo que soy a cómo me comporto. ¿Por qué es que es tan importante conocerse? Para perder menos tiempo persiguiendo huevonadas. Si el propósito de tu trabajo no es hacer plata, entonces ¿cuál sería? La plata es energía y cuando la energía tú la pones en un lugar donde da retorno, esa energía va aumentando. O sea, vos has terminado creando una empresa a raíz de la salud mental o del autoconocimiento y has logrado escalarlo a tal punto que haces talleres por todas partes del mundo. Hay otros emprendedores que quieren lo mismo. ¿Cómo haces? A ver, yo lo que creo es que Bueno, bienvenido a este nuevo capítulo de Copiloto. Estamos aquí en Medellín por primera vez grabando y nuestro primer invitado de nuestra serie de Medellín es nada más y nada menos que Santiago Molano, que es una persona que entre otras ha sido muy importante para mí en mi vida personal. He tenido la oportunidad de ir a varios de tus talleres, el de Eneagrama y el de pareja 2 veces, con y sin pareja. Y realmente pues te admiro mucho, he aprendido muchísimo contigo y encima eres un emprendedor en un rubro donde, si bien creo que todos los que están en el tema de salud mental están emprendiendo de alguna forma u otra, tú lo has logrado escalar de una manera muy interesante que ahorita vamos a conversar. Pero pues nada, primero te quiero dar la bienvenida a Copiloto. gracias, man. No, muchas gracias. Gracias a ti por la generosidad de querer conversar conmigo y bueno, aquí súper a la orden para lo que podamos ser útiles. Aquí entre tipo 4, que ahora van a entender en un ratico, van a entender qué significa, pero ese es el tipo de personalidad que Santiago y yo tenemos porque los dos somos Sí, señor, 4. así es. Ahora les vamos a De explicar tipología 4 en el Eneagrama. los horrores que eso significa, el terror que eso significa, que nunca me voy a olvidar que cuando lo hice la primera vez dijiste, yo soy tipo 4, es el peor. Y cuando yo llego yo a hacerlo y yo, puta, soy tipo 4 también. Pero eso es parte del drama que nos gusta crear y fomentar. Pensar que el de nosotros es peor que el de no, es igual para todos, para cada quien se le dificulta lo que tiene que aprender. Eh, con el tiempo he encontrado que además es una personalidad que guarda cosas muy bonitas y un potencial bellísimo, que como todo hay que saber trabajar y sacar y entender a qué hay que darle voz y a qué hay que aprender a ir callando a poquito. Y yo creo que eso es parte del proceso de la vida también. Pues volvamos a ese taller precisamente donde me di cuenta que yo era tipo 4. Eso fue en algún momento por ahí 2018, 19 en Miami. Yo vivía en Miami en esa época y tú fuiste a hacer el taller. Yo, entre otras, acababa de terminar con una novia y estaba en una tusa, pero Destruido, sí. asquerosa. Sí. Tenía unos restaurantes amazónicas que no sé si algún día Sí, sí. fuiste. Y me estaba costando demasiado trabajo trabajar, emprender y como que coexistir, cohabitar con mi roommate, que era la tusa. Sí. Y me acuerdo que en algún momento en ese proceso el algoritmo, gracias a Dios, se dio cuenta que yo estaba entusado El trabajo. y me empezó a mostrar contenido tuyo. Ok. Y yo dije, marica, ¿cómo así? Y de ahí me empezó a salir que ibas a ir a Miami. Yo dije, yo tengo que ir a esto es mi salvación. Yo dije, yo tengo que ir a esto. Y me acuerdo que ahí fue, entre otras, alguien más me habló del tema y terminé diciendo, Está ya en la secta. me metí a la secta, me metí al Sí. culto. Y ahí te conocí, fue muy importante para mí haber hecho eso y ahorita vamos a entrar en detalle de por qué. Pero después, volviéndome coach de emprendedores, como me terminé volviendo después, Ok. sin querer queriendo, me di cuenta que esa situación de estar entusado y tener que emprender y poder y manejar las dos cosas a la vez no me pertenecía a mí, era mucho más común y frecuente de lo que yo Ujú. me imaginaba. Es más, yo no sé, Sí. como que no lo dimensionaba.
Bueno, interrumpimos el podcast un minutico porque le queremos dar las gracias a la empresa de Somos que nos recibió en Somos Lojo acá en Medellín para grabar el podcast toda esta semana. Sin ustedes no hubiera sido posible este podcast, así que muchísimas gracias y por favor deleítense viendo las imágenes de esta propiedad que no puede ser más increíble, así que si están pensando en venir a Medellín, Somos Lojo. ¿Qué le dirías a alguien que está emprendiendo y que está entusado? O sea, ¿cómo hacer para manejar esas situaciones? Yo quiero que empecemos ahí porque así empecé yo con vos. Sabes que es complejo, yo creo que lo complejo es entender que la respuesta realmente no es genérica. Mejor dicho, no todos atravesamos igual las mismas circunstancias. Por ejemplo, conozco personas que el trabajo se convierte de alguna manera en una tabla de salvación. O sea, yo conozco gente como que dice, no sé, pasé un divorcio, pasé una tusa terrible. Gracias a Dios en ese momento estaba en ese proyecto que era importantísimo y me permitió como poner mi atención y mi energía ahí para que lo otro no se me, digamos, en mi caso y en el caso de otras personas, a mí me cuesta mucho porque, digamos, yo he sido un poco a lo largo de la vida muy esclavo de mis emociones y por fruto, digamos, de mis propias limitaciones, las he puesto como por encima de todo. Y realmente lo que te pasa es que cuando eso es así, uno lo que decide es pensar que el hecho de que una persona no esté en tu vida es más importante que todo. Es más importante que el trabajo, es más importante que tienes salud, es más importante que la nevera está llena, es más importante que las montañas hermosas que estamos viendo, que salió el sol, que no tengo esa persona, pero tengo 35 amigos. ¿Sí? Entonces, donde uno pone la atención, pone su energía. Y cuando uno digamos que se obsesiona en que toda la energía va ahí, pues lo que empiezas a hacer es estar totalmente drenado y la energía que uno necesita para hacer otras cosas, pues es escasa. Y yo lo que creo es que mientras nosotros no entendamos profundamente cómo funcionamos como seres humanos, tampoco vamos a desarrollar la capacidad de gestionar nuestra propia conducta. Y por eso te decía que la respuesta no es genérica, porque no todo el mundo transita igual las circunstancias. Lo que sí es parejo para todos es que todos las transitamos y en esos tránsitos se evidencian nuestras dificultades y nuestras carencias. Y hacer notorias esas carencias y esas dificultades es fundamental dentro del proceso evolutivo de la conciencia de un ser humano. Porque, por ejemplo, hay personas que no le dan lugar a eso tampoco. Entonces, sí, o ¿En qué sea, sentido? yo tengo, por ejemplo, yo tengo un amigo mío que me dice, yo nunca he estado entusado y he separado y vuelto a casar y tuvo novias. Y me dice, marica, una tusa como lo que vos me estás diciendo, o sea, lo que a vos yo jamás en la vida he sentido eso. Ahora, no quiere decir que sea un ser superior. Quiere decir que probablemente dentro de sus dificultades esté el procesar cierto tipo de emociones o sentimientos y parte de su trabajo también será hacerles un lugar, reconocerlas, entender por qué están y trabajar con ellas. Así como mi trabajo será entender que eso no es lo único que hay, que se le pueden bajar dos punticos al drama, que podemos ser un poquito más objetivos, ¿sí? Que vamos a ayudarnos a capotear el tema en vez de hacer todo lo posible para volverlo más grande. ¿Sí ves? Entonces, eso digo que son distintos caminos y, y el enneagrama lo bonito es que nos muestra como individuos cuál es nuestro camino, el por qué y sobre todo lo que hay detrás de él, que yo creo que es lo importante. Esta es una herramienta que yo siento que la gente la tiende como a minimizarla pensando que el objetivo del enneagrama es encontrar un número para rotularse, cuando en realidad el verdadero propósito del enneagrama es que tú puedas entender qué es lo que has venido a aprender dentro de esta experiencia de vida y puedas hacer tu proceso pedagógico más eficiente. Y eso es fundamental no solo para las relaciones de pareja, sino también para las empresas, para el emprendimiento, para tu vida como colaborador en una organización, como jefe, dentro de la crianza, dentro de la salud física, mental y emocional de los seres humanos. Yo lo que siento que nos pasa mucho es que nosotros vivimos como dando tumbos, o sea, queriendo resultados pero sin entender el problema. Y cuando tú no entiendes un problema, la solución, pues se hace, muchas veces la búsqueda de la solución termina siendo más caótica que el problema mismo, porque pues es donde muestran la falta de idoneidad y de conocimiento que tenemos nosotros de nosotros. Por eso es que yo encontré en el autoconocimiento no solo mi herramienta de, digamos, de salvación de mí mismo,
sino también una herramienta que en la medida que la fui conociendo y profundizando en ella, entendí que era fundamental en muchos aspectos de la vida. Entonces, por eso es que mi trabajo es amplio en el sentido que va desde trabajos de autoconocimiento hasta procesos de transformación de cultura organizacional de compañías que no están en este sector. O sea, compañías cementeras, aseguradoras, fabricantes de alimentos, compañías de infraestructura, compañías que están en el sector energético, corredores de bolsa, sector bancario, o sea, lo que tú quieras, porque cada vez lo que sí estamos entendiendo más es que mientras nosotros como seres humanos no estemos en un punto de equilibrio que nos permita realmente una contribución eficiente a lo que sea que hagamos, eh, ahí es donde va a estar la mayor dificultad de cualquier tipo de negocio. Entonces yo siempre digo que generalmente las empresas funcionan, ¿sí? Las personas no, y las personas son las empresas. Pero, ¿sí me entiendes? Entonces, en el fondo, ese factor, tú puedes tener una estrategia definida, tú puedes tener la tecnología correcta, tú puedes estar en el sector donde hay oportunidad y hay un crecimiento, tú puedes tener el mercado, pero si el que articula todo eso, que al final es la persona que está detrás, no está alineado, no entiende dónde está la desalineación, lo que va alrededor de esa persona de alguna forma es como una expresión de lo que no tiene por resolver. Y eso es lo que se llama al final la cultura de las organizaciones. ¿Ves? Que será tan armónica y abundante como las personas que guíen y dirigen esa organización en función de qué tanto se conocen y qué tanto han trabajado con ellos también. Que nosotros acá, por ejemplo, en Copiloto, por eso precisamente, entre otras, nos gusta hablar con personas como tú, porque creemos y hemos vivido nuestras propias experiencias que la salud mental y física del emprendedor o el equipo, las personas, lo que dices tú, es directamente proporcional con el éxito o fracaso Sí. del emprendimiento. O sea, tenga el producto que tenga, Sí, el servicio que tenga, o sea, sentimos que el vínculo es evidente, o sea, sí, es clarísimo. sí. Tú ahorita hablaste un poquito del eneagrama, que yo quiero darle todo un espacio ahorita del podcast a ese tema porque para mí fue transformador y creo que parte precisamente de ese ejercicio es que tú nos cuentes un poco más. Antes de llegar ahí, haciendo un pequeño retroceso o retrocediendo al tema de la tusa, Mm. para todos aquellos que, digamos que la sienten como yo la he sentido, de pronto como tú, donde, y me identifiqué como lo dijiste, es como que yo me acuerdo cuando a mí me pasó esta tusa cuando te conocí, Ujú, que yo tenía mi empresa súper chévere, yo estaba muy joven en Miami, o sea, en papel, como que lo tenía todo, ujú. pero nada de eso me importó en ese momento. O sea, a mí la tusa era un eclipse lunar, solar, Sí. o sea, innegable para mí. Todo lo demás ya era como terciario. ¿Qué le dirías a alguien que vive o transita una tusa así y está emprendiendo? O sea, ¿cuáles serían como tus hacks que le dirías, empieza por acá, mira esto, fíjate acá? ¿Qué le dirías así como de primerazo? Pues lo primero y lo más difícil de entender es que el problema no es la tusa, ni que el otro se fue. O sea, que el otro se fue, primero es una consecuencia, y es una consecuencia de uno mismo. ¿Sí? Y segundo, lo único que hizo el otro, ¿sí? Es mostrarte que cuando tú estás contigo, ¿sí? Estás solo. Entonces tu problema no fue la persona que se fue, tu problema es la autoestima de mierda que tratabas de tapar con esa persona, que cuando esa persona deja de estar, se hace evidente y ya no puedes huir. Entonces, cuando uno entiende eso, lo primero que empieza a ver es que la otra persona no esté, es un regalo que la vida te está dando para que tú puedas identificar un problema más profundo. Un problema que por demás, mientras no atiendas, ninguna relación va a funcionar en tu vida. ¿Sí? Porque temporalmente lo único que tú estás haciendo es tratando de que otro llene algo que tú no has aprendido a llenar por ti mismo. Y mientras eso suceda, todas tus relaciones van a ser de profunda dependencia y de alta disfuncionalidad. Todas. Entonces, eh, yo creo que le cuesta uno entender algo que a mí me enseñaron hace años y me costó un huevo entenderlo, y es que muchas veces los mejores regalos de la vida no vienen en empaques bonitos. Entonces, yo estoy aquí gracias a golpes duros de la vida, que al final no fueron golpes de la vida, fueron míos. O sea, no es que yo estuviera por ahí, la vida un día fue y me dio un batazo, no. O sea, al final fueron los frutos de lo que yo había sembrado en mi vida. El problema es que la mayoría de seres humanos no somos muy conscientes de lo que estamos sembrando y tenemos en la cabeza este cuento chimbo de que tenemos derecho a cosechar sin sembrar.
que es una fábula caprichosa. Lo que pasa es que es atractiva, ¿no? Esta idea que nos venden, que tenemos derecho a una vida hermosa, a un amor bonito, a un trabajo con propósito. Y, Sí, y como que nadie te lo va a regalar si tú no le metes la ficha. es que la idea del derecho es, o sea, los seres humanos lo único que hacemos es inventarnos derechos que se nos ocurren porque sí. Y mientras estamos en esta formulación eh, caricaturesca de supuestos derechos que tenemos, pues no nos ocupamos es de ver cuáles son nuestros deberes y nuestra responsabilidad. Y ese primer deber, esa primera responsabilidad es el cuidado de nosotros mismos, nuestro respeto y nuestra valoración. Entonces, si tú no haces ese trabajo, pues no puedes pensar que tienes el derecho a tener una relación estable, armónica, funcional, porque no. Entonces, al final las relaciones son también el reflejo de nosotros, como lo son nuestras empresas y como son nuestra salud y como son la cantidad de dinero que está en el banco. Lo que pasa es que a nosotros no nos gusta entender eso, porque a nosotros nos gusta más ir por la vida pensando un poco en que la vida eh, es injusta, que a algunos les da mucho, a algunos muy pocos. Es decir, a nosotros nos interesa más tener una justificación para la pobreza de nuestros resultados que una verdadera comprensión de el porqué de los mismos. ¿Sí? O sea, a nosotros nos gusta creer que los resultados buenos de nuestra vida son generados por nosotros, pero los malos son porque la vida es así. Y pues es una postura muy cómoda y muy infantil de ir por la vida, pero es la forma como la transitan la gran mayoría de seres humanos. Y yo creo que este planeta un poco hoy es el resultado de eso, esa incapacidad de asumirnos que tenemos muchos y que seguimos teniendo a pesar de tener la información, porque hay cosas, o yo veo aspectos de mi vida y digo, "Jue puta, me sigo portando muy niño chiquito, con razón me da como un culo en eso". ¿Me explico? Entonces, eso es lo que a mí, para lo que a mí me ha servido el tema del autoconocimiento, es para prestarle más atención a la parte de la cual yo me puedo ocupar, que a la parte que no tiene nada que ver conmigo, que es pues lo que pasa allá afuera, que está haciendo como tiene que ser. Mira que a mí me sirvió hoy aquí escuchándote precisamente en su momento haber hecho esa pausa, pero fue una pausa activa, no fue una pausa es que Sí. me voy a, no sé, a relajar en una playa, fue una pausa de me voy a poner a trabajar con el mismo ánimo que le meto a mi emprendimiento, pero en mí. Sí, Era como que voy a emprender sí, en mí mismo, por total. decirlo así, Sí. que fue cuando hice precisamente tu taller. Y he encontrado o encontré haciéndolo que en el autoconocimiento yo recuperaba mi agencia también. Sí, claro. O sea, creo que me di cuenta lo que tú dices. No es que esto me pasó, es yo fui partícipe de que esto pasara y asimismo puedo ser partícipe de que cambie. O sea, fue como, a mí como emprendedor, creo que me encantó darme cuenta porque fue como, un momento, yo tengo cartas en este asunto, no es como simplemente a la deriva, pues ahí Sí. estoy y lo que tú dices, A ver así, hasta cuándo va a durar o a ver cuándo va a hasta venir cuándo. alguien que me rescate de mí mismo. No, no, nunca. Y que tampoco me va a llegar como, es que es la misma filosofía que yo tenía como que para emprender, pero yo no la aplicaba a lo personal, que yo, pues yo te diría, no, si tú no trabajas, si tú no le metes la ficha, si tú no haces un esfuerzo, tú no te vas a ganar el $1.000.000 que quieres. Pues lo mismo me di cuenta también en ese tema romántico. Literal. Y ahí quiero entrar, o con eso quiero entrar un poco más profundo en el tema del eneagrama, que es precisamente como el vehículo de autoconocimiento que conocí contigo. Ujú. Y quiero que nos cuentes, o sea, mejor dicho, así como para alguien que nunca ha escuchado qué es el eneagrama, que nos expliques un poco cómo es y de qué sirve, y que entre otras también quede claro que esto no es vudú, o sea, O sea, no es magia, no es esotérico en lo no. más mínimo. No, el eneagrama es una herramienta de trabajo personal, de desarrollo de nuestro potencial como seres humanos, que nos trae una comprensión profunda del porqué de nuestra conducta y que nos permite también entender la diferencia de lo que soy a cómo me comporto y que te permite ver el comportamiento como un espejo donde yo puedo reconocer cuando se está expresando mi verdadera naturaleza y cuando es mi estructura egoica la que no está permitiendo que esa naturaleza se exprese y por ende aparecen los resultados insatisfactorios de la vida. Entonces me parece que es una herramienta
para mí lo realmente mágico es la precisión en términos de, es mucho más parecida a la matemática que a la filosofía, para el que está listo para verla. Es decir, para el que no está buscando fórmulas mágicas, porque hay algo que yo digo en los talleres que a mí me gusta mucho del eneagrama, es que me parece que es una herramienta súper justa en términos de que al que es frívolo y superficial, le da respuestas frívolas y superficiales. O sea, y a mí eso me encanta, es como que no te regala nada, pero para el que es capaz de verse y enfrentarse con él mismo y hacer un trabajo serio, profundo y estructurado, el eneagrama básicamente te tumba todas las concepciones falsas de ti mismo y te permite empezar a identificar dónde está tu ignorancia para que te puedas ocupar de ella. Y en la medida que esa ignorancia se va reduciendo y la comprensión mental va aumentando, el saber hacer en la vida va apareciendo y por ende los resultados que son una evidencia de que ese proceso de transformación mental se está dando. Entonces lo que empieza a pasar es que tú dices, puta, si yo no soy mi conducta y si yo puedo ser el dueño de mi conducta y si mi conducta es editable como cualquier archivo, ¿sí? Es decir, si yo puedo coger un archivo que tiene un mal funcionamiento y pasarle un antivirus y depurarlo para que ese archivo que vendría resultados culos en mi vida empiece a dar resultados satisfactorios, ¿por qué no voy a hacerlo? Y además, ¿por qué no voy a hacerlo si hacerlo depende única y exclusivamente de mí? El tema es que para poder hacer eso, es decir, tú necesitas entender el archivo. O sea, si tú me das mi computador le da un virus y dice Santiago, solucionalo. Marica, yo no lo puedo solucionar. Yo no sé código, yo no sé dónde está el archivo, yo no sé cómo funciona el sistema operativo, yo no sé de eso. Entonces el eneagrama te muestra cómo funciona este sistema, cómo se crea, por qué se estructura, cómo se expresa. Y en la medida que yo tengo esa comprensión, también se abre para mí la posibilidad de empezarlo a alinear y a depurar, diría yo, porque para mí básicamente lo que hace la herramienta es como pasar la vida por un filtro que te permite identificar qué es real y qué simplemente es un sistema de creencias que se basa en la compensación que en algún momento encontramos para las carencias y los vacíos que interpretamos nosotros en nuestra vida. Entonces es un proceso muy interesante porque yo a la gente le digo mucho que yo trabajo en un segmento y en un sector que a mí no me gusta mucho. O sea, yo no soy de, de talleres, yo no soy mucho de este cuento de la pseudo espiritualidad que hoy está tan de moda y el turismo espiritual donde, digamos, muy a la ligera, hoy todo el mundo, no sé, va a un taller como el que tú hiciste y sale coach. Sí, eso me parece una falta de respeto a la hijueputa, a mí, ¿me entiendes? O sea, porque es como si yo, no sé, me fuera a, o sea, me invitan a ver la cirugía del doctor Hakim y entonces yo porque la vi salgo y yo digo, ven, no, yo ya lo tengo clarísimo. ¿Cómo así? Y en ese mundo estamos viviendo, o sea, en el mundo de gente que con intenciones bonitas, digamos, lo que celebro de eso es que la intención es bonita, ¿sí? Es decir, yo no creo que haya mucha gente que esté ahí vendiendo humo y cosas sin mucho fondo con mala intención. Pero las intenciones no generan resultados. O sea, yo puedo tener una intención divina y porque yo tengo una intención divina y un sitio lindo en Santa Marta, ¿me entiendes? Y tome cacao y te dé cacao, vaya a pasar algo contigo. No, marica, para mí eso no es serio. Es bien intencionado, ¿sí? Y entonces lo que pasa en la práctica es que la mayoría de gente va, ¿cierto? Hay cosas rescatables, sí. Entonces recordamos que somos hermanos, sí, que podemos sentir empatía y respeto por otras personas que no conocíamos, tenemos un par de días lindos en la playa, ¿me entiendes? O sea, sin celular, con el atardecer, el mar hace su trabajo, la brisa también del putas, pero tú sales a tu casa con los mismos hijueputas problemas sin entender de dónde se generan y cómo, y sobre todo creo yo que es delicado hoy en día con la idea de pensar que la forma de resolver es el escape y no la comprensión. Entonces, a mí lo que me gusta es que el eneagrama te muestra que tú tienes la vida que necesitas para aprender lo que tienes que venir a aprender. Y entonces te enseña no a huir, te enseña a comprender, te enseña a enfrentar y a hacerte cargo, ¿sí? Te enseña, por ejemplo, que los límites te los tienes que poner es a ti mismo. O
sea, no al otro. O sea, si yo estoy en una relación abusiva, por ejemplo, yo el límite no se lo tengo que poner al abusador, me lo tengo que poner a mí, que fue el que eligió Claro. y el que sigue eligiendo esta relación. El otro está haciendo lo mejor que puede hacer con lo que tiene desde su ignorancia. Y está bien, pero ese es tuyo, a mí no me corresponde, hasta aquí llegué. El límite es mío. ¿Me entiendes? O sea, es una herramienta que te convierte claramente en el constructor de tu realidad y que te permite entender esa realidad no solo como discurso, sino cómo se edifica en el día a día. Y es cuando aparece esta claridad de decir, ay, puta, es que yo tengo la vida que he creado. Desde lo que sé, desde lo que me falta por saber, desde lo que he hecho y desde lo que he dejado de hacer. Yo soy responsable de todo eso y, y me parece que esa postura genera un empoderamiento muy bonito, un empoderamiento que nos hace desperdiciar mucha menos energía y que al mismo tiempo nos permite respetar el proceso también de los demás, que yo creo que es lo otro que trae el enneagrama bonito, como que uno dice, ah, puta, los otros no es que sean una cantidad de hueputas que están haciendo cagadas por deporte, no, sino que estos más también están aprendiendo, puede que estén aprendiendo otras materias distintas a las mías, no, eso no me hace mejor que ellos, eso lo que me hace es entender que en este colegio hay distintos aprendizajes, hay distintos niveles académicos y que lo único que yo puedo hacer como contribución al colegio es hacer mi trabajo lo mejor que yo pueda, entendiendo que solo con eso yo ya estoy haciendo una contribución muy interesante a todo ese entorno que de alguna manera tiene una experiencia de mí o que está conectado, porque al final todo también está conectado y eso es otra cosa que me parece que en su sentido más profundo te muestra el enneagrama. Eh, y todo esto para decirles que el enneagrama no se puede explicar en un podcast, ni, ni leyendo un libro, ni haciendo test de enneagrama. Marica, el enneagrama no es hacer el test de enneagrama. ¿Cómo hace para que la gente entienda? Y lo peor de todo, hueputa, es que uno dice eso y la gente sale a hacer el test y sale, "Ay, yo soy C". Y yo digo, No, maldita sea, ojalá fuera tan fácil. ojalá fuera tan fácil, pero no Fuera es. tan fácil. Pero es el mundo en el que estamos viviendo, ¿me entiendes? Un poco en el mundo de que digo yo que todo el mundo quiere abdominales sin hacer, sí, tragando hamburguesas. Insta Todo, resultados. todo el mundo está hoy en día en esa trampa mediocre del resultado sin trabajo. Entonces yo creo que el enneagrama solamente te enseña a trabajar, pero te enseña a trabajar. El trabajo lo haces tú. La herramienta no hace nada per se. Y no es un trabajo ¿De un día? de un día ni de Ni una hora. semana. Exacto, No, exacto. es de la vida entera. Mira que en algún momento de la conversación dijiste algo muy interesante y dijiste el enneagrama le sirve a quien quiere ver, a quien quiere verse. Sí. Y yo soy de la filosofía de The truth will set you free, la verdad te hará libre. Pero es fácil decirlo, ¿no? En práctica, verse a uno mismo, reconocerse lo bueno y lo malo es muy berraco. Es devastador. Es devastador. Hace poco grabamos un episodio precisamente completo con mi psicóloga Malca, se llama Malca Balovis, y ella dijo una frase, dijo, no es si quieres la verdad, estoy matando la frase, pero fue algo como, Sí. no es si quieres verdad, es cuánta verdad estás dispuesto a soportar. Yo creo y conecto esto con el enneagrama que muchos le huimos a vernos precisamente, a en verdad reconocernos. ¿Por qué es que es tan difícil si a la vez es tan liberador hacerlo? Porque la liberación llega después del colapso. Y es la parte que no queremos atravesar. O sea, la liberación se da después de atravesar eso. Y básicamente el autoconocimiento lo que hace es tumbar por completo la idea que tú tienes de ti. Y la idea que tú tienes de ti lleva la vida entera construyéndola. Ahora, la liberación es el fruto de la renuncia a esa idea. Lo que pasa es que en la mayoría de seres humanos esa idea es lo único que yo tengo. Y si me quitas eso, no hay más. Entonces la mayoría prefieren pasarse la vida defendiendo esa idea y tratándole de imponer esa idea a los demás y al mundo y pensando que el mundo se debería ajustar a eso, en vez de todo lo contrario. Entonces yo en algún momento entendí, y es a lo que me dedico yo, porque al final mi trabajo para mí es una excusa para hacer mi trabajo personal, que es lo realmente importante en mi vida. Y es que en vez de pasarme la vida tratando de luchar para
que mi ignorancia reine ahí donde yo esté, voy a pasar la vida tratando de hacerme cargo de que esa ignorancia haga el menor daño posible ahí donde yo esté. Eh, y eso es lo que ha sido profundamente liberador, o sea, entender que yo no me necesitaba liberar del mundo, sino de mí. Y que en la medida que ese trabajo es efectivo, el resultado es casi mágico en términos de que se le deja hacer resistencia a la vida y tú empiezas a estar en un punto donde claramente la, la vida te va mostrando por dónde y con quién. Y eso es brutal de ver. Lo que pasa es que suena como si fuera vudú, sí. Y solamente es cuando, o sea, cuando se va a través de los resultados uno puede entender en qué consiste eso y cómo funciona, porque además no es ni esotérico, ni raro, ni nada, ¿no? Es simple correspondencia. O sea, igual como funciona la naturaleza, ¿sí? Por eso las palmeras están en un lugar, los robles en otro, ¿sí? Por eso las ballenas están en el mar y los cocodrilos en los ríos, y al final tú entiendes que tu vida es el resultado de esa sincronía y esa correspondencia que hay y que la medida que tú trabajas en ti, pues básicamente lo que estás haciendo es, si tú vas desarrollando un potencial mayor, ese potencial mayor se va haciendo correspondiente con mayores oportunidades, con mayor calidad de información, eh, con personas que de alguna manera resuenan con esto, porque eso es lo que pasa, simplemente es como tú, haz de cuenta que la mente es como un radio, ¿no? Que a la medida que tú vas cambiando, pues cambia lo que sintoniza. Y evidentemente hay frecuencias que se dejan de sintonizar porque no hacen sentido, ¿sí? Y hay otras que naturalmente resuenan y se amplifican. Entonces, eso es física, o sea, eso es la realidad. El punto es que como hemos pensado que eso se logra es declarando y Manifestar. manifestando Y con- y con huevonadas, o sea, ¿sí me entiendes? No entender realmente cómo está estructurado como proceso. eh, Creo que ahí es donde todavía estamos enredados, pero creo que también el enredo que estamos viviendo es parte del proceso como especie de aprender. Por eso, de alguna manera, yo del turismo espiritual celebro por lo menos la intención. O sea, ya como lo que hemos, uy, puta, algo nos está faltando, claro. ¿cierto? Entonces, ay, chévere. Creemos que puede ser fácil, pues el resultado nos está mostrando que no, y eso evidentemente irá llevando a que, creo yo, que se vayan depurando cosas, que es lo mismo que pasa en cualquier proceso evolutivo, y que unas simplemente se, Se evaporen. se diluyen y se evaporen, porque pues no había nada, y que otras vayan o ganando amplitud y también vayan ganando y se vayan mejorando y vayan ganando en profundidad, porque lo bonito es eso, es entender que nosotros no estamos como producto terminado y que probablemente lo que hoy sabemos no va a ser nada comparado en lo que probablemente sepamos en 10 15 o 20 años o en 50 cuando ya no estemos aquí. Eh, Brutal, o sea, brutal que todo se mejore. O sea, yo siempre digo, yo hoy en día hago un taller que si alguien encuentra una manera mejor de hacer, qué putería. O sea, si mi taller puede servir para que una persona que fue y le gustó la información, encontró otras cosas y encontró una técnica más eficiente, mejor, más profunda, más de mayor brutal, lo máximo. Mira que ahorita mencionaste algo así que darse cuenta o verse a uno era como una ruina, como que era Mm. un proceso pues muy difícil. O sea, creo que dijiste que era como, ¿cuál fue el adjetivo que usaste? ¿Cuál habrá sido? Nos tocó volver la grabación, No, porque es que yo hay veces digo unos adjetivos que no me acuerdo, dijiste algo así que era como pero una destrucción, o sea, era sí. como una ruina. Y me hiciste acordar de una frase de Elizabeth Gilbert, la que escribió ese libro Eat, Pray, Love, que se volvió muy famoso. Ella tiene una frase que me parece muy bonita y muy cierta. Dice, la ruina es renacimiento. Sí, total. O sea, hay que destruir y desmontar para luego reconstruir ya Sí, con más intención, entre sí, otras. Y coincido con vos también en mi propia experiencia, que a medida que yo he sido o que he invertido mi tiempo y energía en mi autoconocimiento y después he intentado aplicarlo, porque pues eso es otro reto sí. enteramente y es intentar vivir como con esa autenticidad, sí siento que he atraído
a las oportunidades correctas a mi vida, pues cada vez un poquito más, a las personas correctas en mi vida, las que no tenían que estar se han evaporado y se han diluido, como dijiste ahorita, o sea, como que sí siento que empieza un proceso como de alineación, afilamiento, no sé si eso tiene sentido, pero Correspondencia, decimos aquí, pero sí, todos son sinónimos, correspondencia. sí. Entonces, yo creo que en mi propia experiencia me he dado cuenta como el autoconocimiento es una clave también para el éxito profesional. O sea, Sí. ya sacándolo del ámbito netamente romántico y de relaciones, ¿por qué o qué le dirías a un emprendedor que está cuestionando si el autoconocimiento es importante para emprender? O sea, ¿qué le dirías a esa persona? ¿Por qué, y vos manejas el lenguaje sobre esto 1500 veces mejor que yo, por qué es que es tan importante conocerse? Yo creo que sobre todo porque nos hace reevaluar eso que hemos llamado el éxito real. O sea, nosotros definimos el éxito desde la pobreza de lo que creemos ser. Entonces, por eso pensamos que el éxito está asociado a una cantidad de dinero. Sí, ahorita lo mencionaba, sí, a $1 millón. Cuando tienes uno, entonces son 5, y cuando son 5 son 20. Y el que tiene 20, pues está pensando en el que tiene 3.000. Sí, asociamos el éxito con el número de mercados al que llega nuestro producto, asociamos el éxito con la tarjeta, lo que diga la tarjeta de presentación, a ver si existe una tarjeta que me haga sentir que valgo algo. Entonces yo creo que el autoconocimiento lo que realmente demuestra es que el éxito está en la capacidad de disfrutar el proceso, ¿sí? De eso que libremente estás eligiendo hacer y, y de la contribución que tú le quieres hacer al mundo. Y para mí el éxito tiene que ver con eso. O sea, exitoso es una persona que ha entendido su oficio como un lugar sagrado de desarrollo personal y que ha aprendido a honrarlo a través de su esfuerzo, su compromiso, porque además cuando eso pasa el retorno es inmediato. Entonces, yo diría que alguien que aprende a ser feliz haciendo lo que hace y a amar lo que hace independiente que no esté haciendo lo que él quiere, porque son dos cosas distintas. Sí, una cosa es hacer lo que yo quiero, otra cosa es amar lo que yo hago. Sí, si tú me preguntas a mí que si yo hago lo que yo quiero, yo te digo no. O sea, desde mis quieros, yo quisiera hacer otras cosas. Pero que aprendí a amar lo que hago es un tema distinto. Y cuando tú aprendes a amar lo que haces, entonces dejas de ir por la vida como el niño caprichoso que si no me dan lo que quiero, entonces estoy haciendo careculo. Y ahora entiendo que yo tengo la capacidad de que la vida me puede poner lo que sea, pero la cara que yo le ponga a la vida es mía. Y depende de mí. Y que mi nivel de compromiso es inquebrantable. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a hacer esto que elegí hacer, que es estar aquí hoy de la mejor manera que yo pueda, independiente, ¿sí?, de lo que hagas tú, porque ese trabajo es tuyo, no es mío. Y entonces siento yo que el autoconocimiento lo que te permite es como cuestionar esos modelos que tradicionalmente hemos definido como el éxito para perder menos tiempo persiguiendo huevonadas que nunca me van a llenar. Yo, por ejemplo, hace mucho tiempo entendí que no hay una cantidad de plata que a mí me vaya a llenar, ninguna. Ninguna. O sea, ya lo entendí. ¿Sí me entiendes? Porque ¿Y te no, liberó entender eso? absolutamente. Pero además no solo me liberó absolutamente, sino que me hizo entender que soy multimillonario. A mí no me falta nada. O sea, yo desayuné esta mañana, ¿me entiendes? Yo voy a almorzar ahorita, yo todo salud, tengo un lugar donde vivir, ¿cierto? Vine aquí en un carro, o sea, nada, una casa más grande no me va a hacer sentir Mejor. mejor. Entonces es bonito porque esa comprensión hizo o está haciendo en mí que yo por fin pueda desarrollar la capacidad de no tener que trabajar por plata. Soy un ex prostituto. ¿Me entiendes? Que me parece espectacular. Ex prostituto. O sea, porque yo digo que cada vez que uno trabaja por plata, uno se está prostituyendo. Y, no, y lo bueno es que cuando uno es un ex prostituto, pues no tiene ninguna superioridad moral para decir, ay, mira este puto que este, si no, es que yo también hacía lo mismo. Y lo entiendo, es parte del proceso y está bien. Pero cuando tú no trabajas por plata, se libera también una capacidad mu- muy, muy interesante porque es como dejar de ser un esclavo de tu propia escasez mental. ¿Sí? Y entonces si yo te digo a ti, oye, si el propósito de tu trabajo no es hacer plata, entonces ¿cuál sería?
¿no? Entonces empiezo en un nivel de cuestionamiento que va más allá, ¿no? Puta, yo realmente, ¿por qué hago lo que hago? ¿Sí? ¿De qué se trata esto en realidad? Y entonces, si no se trata de darme un valor porque valor ya lo tengo, ¿sí? Si no se trata de ser alguien porque alguien ya soy, ¿cierto? Si no se trata de ganarme el respeto de una cantidad de personas que no me interesa, si el precio de tu respeto es ese, pues está bien, lo entiendo, pero pues probablemente no eres tú la persona con la que yo me quiero sentar a compartir mi vida, o sea que no hay rollo porque en este mundo hay espacio para todos. Pero si la motivación no es ninguna de esas, entonces para mí es encontrar un espacio donde yo pueda crecer como ser humano, ¿me entiendes? Donde yo pueda desarrollar un potencial que hoy en día sé que tengo, pero que antes yo no veía. Y cuando eso pasa, el resultado natural es que eso genera abundancia, también económica. Lo que pasa es que tú empiezas a entender para qué sirve la plata. Entonces la plata no es ni para llenar vacíos, ni para ser importante, ni para tener huevonas que uno necesita. La plata es energía. Y cuando la energía tú la pones en un lugar donde da retorno, esa energía va aumentando. Y ya. Pero entonces la aprensión o la necesidad de acumular o de tener más o de comparar qué tienes tú o qué tengo yo, pasa por completo, ¿sí? A otro cajón, donde están las cosas que son menos importantes. Y si yo, eso ya no es más importante, entonces empieza a ser más importante el nivel de servicio que le estoy dando a mis clientes, la experiencia que estoy teniendo, ¿cierto? El nivel de remuneración de las personas que trabajan conmigo, el talento que necesito en ellos, porque si está bienvenido, pero si no está, tampoco estamos resonando. ¿Qué quiere decir? Yo no tengo por qué usar mi abundancia para generarte a ti resultados que tú no has aprendido a sembrar. ¿Sí? Entonces, pues conmigo trabaja gente que está en la misma. Porque si tú no estás en la misma, pues vamos a tener una orquesta desafinada. Y resulta que una orquesta desafinada es una mala experiencia para el cliente que está pagando por la entrada. ¿Ves? Y entonces tú lo que empiezas es centrarse en eso. Y yo creo que eso naturalmente genera un resultado acorde con lo que estás dando. Y el resultado es el que te va diciendo cómo estás haciendo lo que estás haciendo. Entonces, eh, sí, todo esto para decir que sí es importante el autoconocimiento. Por todos los adjetivos que dije, que espero Todo que lo los que hayas has apuntado. dicho. Apúntalos porque a mí, yo los digo y se me olvidan ya después. Vení, Ah, dijiste algo que me puso a pensar. Nosotros hablamos con muchas personas que quieren emprender y digamos que se cuestionan y nos preguntan si todos podemos emprender, si todos en teoría podríamos ser emprendedores. Y yo creo que parte de la respuesta está precisamente de nuevo en el autoconocimiento. ¿Vos crees, por ejemplo, que emprender es para todo el mundo o crees que hay ciertas personalidades o eneatipos que quizá es mejor que no o no es un estilo de vida para todo el mundo? no, yo creo que este cuento, a ver, lo primero, voy a decir esto es súper impopular, es porque esto es un podcast de emprendimiento, entonces pues va a quedar como un culo aquí con los del podcast. A mí me parece que el tema del emprendimiento está primero sobrevalorado. O sea, hoy estamos viviendo en un mundo donde yo no sé por qué putas hemos desarrollado como este discurso que un emprendedor es lo máximo y un empleado es un huevón. O sea, yo difiero absolutamente Yo de eso. también, no, O ojo. sea, claro, no, pero a eso voy, pero no sé si eso yo como que Sí, sí, en como el una hay glorificación como, sí, de... o sea, hay como un tufillo que, o sea, si tú eres empleado, wow, eres, o sea, un dios del Olimpo, ¿cierto? Y si tú trabajas en un banco hace 20 años, tú eres un huevón. ¿Por qué? O sea, me parece que nada que ver. Yo lo que creo como todo es que en el mundo se necesita de todo, pero tal vez lo que más se necesita es desarrollar la capacidad de valorar lo que todos ponen en el mundo. ¿Me entiendes? Entonces, yo creo que lo primero que necesita un ser humano, independiente de lo que haga, es aprender a valorar y a honrar lo que hace y el lugar en el que lo hace. ¿Sí? Así lo que tenga sea un trapeador en una casa. O sea, ese es mi lugar hoy. ¿Qué quiere decir? Que esto es un trabajo importantísimo en la vida. O sea, no es que yo trapeo pisos y ya. No, es que estos pisos se tienen que trapear. Y ese es el trabajo que yo elegí. Y yo voy a hacer este trabajo como si fuera... Y entonces cuando tú ves una persona que coge un trapeador y trapea el piso así, esa persona nunca pasa desapercibida. ¿Sí? Y esa persona es una persona que no le va mal.
sea, yo conozco muchas personas que la vida lo que les ofreció fue un trapeador porque no les ofreció una universidad en Estados Unidos, ni le ofreció hablar 2 idiomas, ni un club social, ¿me entiendes? Lo que le dijo es un trapeador y que con un trapeador han creado historias mucho más interesantes que las historias de muchos de los huevones que nos vamos a sentar aquí, ¿sí? Entonces, yo también creo eso. Lo que pasa es que siento que en el fondo hoy en día pensamos mucho que va a haber algo que sea lo que me dé el valor, ¿me entiendes? Lo que sea. Tener hijos, conseguir una pareja, emprender, hacer lo mío, ¿cierto? O ascender si es que voy a ascender, o tener casa propia. No sé si te das cuenta que cada quien tiene como unas narrativas de ciertos hitos que según uno son los que lo van a... O sea, cuando yo tenga eso, yo ya. Y uno se va... Lo interesante es que esas son tiras que uno va estirando con la medida que va pasando el tiempo. No, es impresionante porque uno cree, y perdón que te interrumpa, pero uno cree que uno vale por lo que hace. Claro. Y no, uno vale por lo que es. Ahora, lo que no puedes esperar es a que el mundo tenga que reconocerte eso porque no va a pasar. Ni es necesario. No, es decir, sí hay un poco de personas para las cuales tú vales por lo que haces y está bien. Ahora, la pregunta es si yo me voy a dedicar toda la vida a tratar de demostrarles a esas personas que yo valgo o simplemente voy a decir, no tengo ningún problema con que tú pienses que yo no valgo un peso porque no hay rollo, está bien, no valgo un peso, perfecto. ¿Qué significa? Ni tú vas a ser mi cliente, ¿cierto? Y probablemente no seremos amigos y no iremos a los mismos lugares ni compartamos. Y no pasa nada. No hay pedo, todo bien. ¿Sí? Pero más bien, si yo le doy valor a lo que hago y si yo reconozco el valor de lo que soy y entiendo que esto que soy le puedo permitir expresarse a través de lo que hago, entonces la contribución y la generación de valor yo la estoy poniendo en mí, en mi capacidad, no en la percepción que tienen otros de mí. ¿Qué quiere decir? Yo no estoy al servicio de mi vanidad y a mi necesidad de reconocimiento, sino que yo estoy poniendo toda mi energía y mi capacidad en ofrecer al mundo el mejor servicio que yo pueda ofrecer sin importar en lo que yo haga. Ese cambio de mentalidad, ¿sí? Es lo que hace que en el fondo tú desarrolles una capacidad que es bien escasa y es la capacidad de comprometerte contigo mismo a dar lo mejor. Independiente de que te aplaudan, de que te den el cargo que tú quieras, de que estés en el sector que te gusta, ¿sí me entiendes? De cuántas personas van a ver esta conversación y si se viraliza o no se viraliza. Eso es lo que menos hay en el mundo, ¿ves? Entonces, ¿qué emprendedor podemos ser todos? Es posible, no lo sé, o sea, tampoco es mi cargo, como mi expertise. Yo entiendo que hay universidades como que se han ocupado de hacerles estudios emprendedores. Yo creo que evidentemente habrá personas que se les faciliten más unas cosas que otras, ¿no? Como, pues si tú me preguntas a mí, oye, ¿todo el mundo puede jugar fútbol profesional? Yo lo que te diría es, no, no, o sea, a mí me hubiera encantado ser futbolista. Sí, que si yo hubiera entrenado toda la vida, no, no estoy seguro. No estoy seguro. Yo no estoy seguro que cualquier persona podría estar en el Royal Ballet de Londres, por más que le guste el ballet. No, no creo. Entonces, que todo el mundo pudiera emprender, en teoría sí, pues porque es que para emprender lo único que es decir, pues sí, soy emprendedor y voy a emprender esto, ¿me entiendes? Para lograr, digamos, sacar un proyecto adelante creo que ahí sí será distinto. Pero, por ejemplo, mira, yo te pongo un ejemplo. Mi hermana, mi hermana que me sigue, tomó la decisión con su esposo y la tomaron juntos, además una decisión muy bonita. Mi esposo le dijo, oye, si vamos a tener hijos, puta, ¿quién va a cuidar los niños? Pues, o sea, yo no, el cuento de las niñeras hoy en día y empezaron como a entender la vaina. Y dijo, puta, ¿por qué no nos dedicamos a construir una familia y a que el valor tuyo aquí no dependa o sea, de lo que tú hagas, porque para mí tú no vales, digamos, por eso. Y para mí el cuento de criar a nuestros hijos no es un trabajo de segunda. Ni a mí tú me parece que tú como mujer seas una pelota por quedarte aquí. Ahora, lo que sí te propongo es que si tú vas a tener un costo de oportunidad por esto, nosotros somos socios en la vida. ¿Qué quiere decir? Todo lo que yo genere, la mitad es tuyo por derecha, no por discurso, ¿sí? O sea, ahí están los papeles, la casa va a ser, es decir, tu inversión va a ser este proyecto que es de los dos. Chévere. Entonces, mi hermana, por ejemplo, se ha dedicado a eso y tiene un side business
tortas. Entonces tú dices, ¿mi hermana es emprendedora? Sí, mi hermana es emprendedora. Mi hermana es mamá y alrededor de sus hijos tiene toda su clientela con los que hace unas tortas, además que son absolutamente maravillosas y espectaculares. Ahora, mi hermana no quiere poner una sede en Miami, mi hermana no quiere montar una fábrica, mi hermana no quiere tener 70 empleados, no porque sea limitada ni tarada, no, sino porque su concepción del éxito no tiene que ver con eso. Su concepción del éxito tiene que ver con desarrollar una actividad que le genera unos recursos, pero que sobre todo le genera un estado energético que le permite sentirse valiosa, ofrecer algo bonito, tener un disfrute, ¿sí? Para no ser como esta mamá abrumada que solo piensa en chinos, sino que entonces tiene como su espacio. Y yo digo, mi hermana es una vieja súper exitosa para mí, ¿me entiendes? Ahora, si yo le pongo probablemente a esta mujer, no sé, en un foro de emprendimiento, pues dirán, ¿y a qué la trajeron? Sí, no sé, vende 30 tortas al mes, no tengo ni puta idea cuánto vende. Lo que sí tengo clarísimo es que le importa un culo cuántas. ¿Sí me entiendes? O sea, porque ese no es el O sea, objetivo. Entonces, independiente que mi hermana venda 3 o 30 tortas, eh, yo creo que hay dos cosas muy, muy bonitas. Y es para mí, por ejemplo, mi hermana es un símbolo de éxito en la vida. O sea, es un ser humano feliz que hace dos trabajos importantísimos con muchísimo amor y yo creo que el mundo necesita mucho de eso. O sea, yo no estoy seguro que nosotros necesitemos millones de Teslas ni millones de... No necesariamente. Lo que sí creo que es urgente y que necesitamos todos es que al café que tú vayas, detrás del mostrador esté una persona que ame ese oficio, que se barra con amor, que las enfermeras disfruten hacer su trabajo, que los bomberos hagan lo propio, porque yo creo que en la medida que nosotros sí viéramos como el pedacito que nosotros tenemos como ese escenario de contribución, todos podríamos hacer un mundo en el que sería más bacano vivir. ¿Me explico? Entonces yo creo que esa sobredimensión de la importancia en función de o el tamaño o el capital o la generación de vida o lo que quiera que por lo que tú quieras medir el éxito de, sí, entonces el tema por ejemplo con las startups que ha adquirido como esta narrativa de la ronda y la ronda y levantar capital y muchas veces uno dice, marica, pero ¿por qué el objetivo solamente es ese? Eh, Y yo no creo que necesariamente todas las compañías ni sean escalables, ni sean para hacer ni tengan que serlo. ni tengan que ser. Eso es lo que yo veo. Por ejemplo, muchas veces yo veo como compañeros de yo, uy, tiene un equipo bacano, tiene una idea bacana, tiene un negocio bacano, y en vez de gozárselo y de disfrutárselo, está como esta sensación de que es que no hemos podido generar la ronda para quedarle reportando. Sí. Al final, un Sí, puto es por fondo que lo qué. único que le importa es. Y yo, ¿pero por qué? O sea, ¿O para qué? a eso voy. Entonces, por ejemplo, yo en algún momento me acuerdo que hice un punto de decir, bueno, a ver, yo, ¿qué puedo hacer con lo mío? Sí, o sea, ¿y qué hay que hacer para hacerlo en términos, digamos, a ver, cojamos el éxito en términos como estándares, ¿no? Entonces, no sé, Tony Robbins, ¿sí? Es un crack, todo el mundo lo respeta, está en los foros más importantes, asesora a CEOs tops del mundo, le pagan una fortuna por estar en uno de sus talleres, tan chévere. Yo decía, a ver, para llegar allá, ¿qué hay que hacer? ¿Sí? Y yo identifiqué algunas cosas que se pueden hacer para llegar allá. No estoy diciendo que se vaya a llegar, pero como, o sea, ¿cuál es el camino? Yo decía, ¿ese camino tiene que ver conmigo y con mi forma de ver la vida? Cero. O sea, ese no puede ser, o sea, yo no puedo comparar peras con manzanas, ni puedo pensar que porque yo no quiera vender peras yo soy un idiota, no, tampoco lo es él, me parece un putas el tipo, y lo celebro y me encanta que haya gente así, pero ese no es mi camino, ¿me entiendes? Yo no, eso no es lo que yo quiero hacer. Por ejemplo, el objetivo mío jamás ha sido ser un tipo ni reconocido ni ese no es mi driver. ¿Sí? Y si tú me dices a mí que el precio del éxito sea que eventualmente haya un día en el que yo no pueda ir por el mundo dentro de un anonimato saludable, yo diría, yo no quiero eso. Me explico, o sea, me paga un coñazo. Me parece un coñazo no poder estar por ahí
como cualquier feligrés en paz que ande, que nadie sepa quién es y que le importe un culo a todo el mundo. Para una dicha importarle un culo a todo el mundo. ¿Me entiendes? Entonces, que hoy en día eventualmente puedo estar por ahí y alguien que ha hecho mi taller se acerca a saludarme y a darme un abrazo, me llena el corazón, lo disfruto. Entonces, ese es un punto que es perfecto. Para mí es el punto en el que el que estoy, ¿me entiendes? Entonces, me niego es como a vivir en esta narrativa de pensar que eso entonces me hace ser poca cosa o no tener ambiciones en la vida o no. No, para mí es tener unas prioridades claras y mis prioridades claras es yo quiero tener tiempo, yo quiero estar presente en la crianza y en el crecimiento de mis hijas y quiero poner mi relación de pareja como el activo más importante que tengo en la vida. Y todo eso necesita tiempo, gestión y foco. Entonces, si esto es más importante que esto, entonces yo esto lo voy a tener de un tamaño que me permita hacer bien este trabajo. Esa es mi definición. Ya. ¿Que es una definición con la que todo el mundo tiene que estar de acuerdo? No. ¿Que es respetable que alguien no esté de acuerdo? Claro que es respetable, pero es la mía. Es para mí y no es una Solo definición. vos tenés que estar de acuerdo. Yo estoy en eso. Y yo, y por supuesto, mis stakeholders, es decir, Sí. ¿cierto? Manuela, oye, yo estoy pensando esto, ¿qué piensas tú de esto? ¿Estamos bien? ¿Estamos en la misma sintonía? ¿Estamos en la misma sintonía? Listo, vamos para adelante. Entonces yo creo que ese punto de que si todo el mundo puede ser un gran emprendedor, la respuesta yo creo que probablemente no, que si todo el mundo podría emprender algo que le permita eh, diseñar como una vida satisfactoria, yo creo que sí, ¿sabes? Yo creo que sí. Pero creo que tiene o pasa por el proceso de cambiar mucho de las concepciones mentales que tenemos con respecto a muchas cosas. Digamos que de todo lo que dijiste saco dos puntos claves. Uno, me hiciste acordar de una película que se llama Perfect Days, no sé si te la has visto. Hola, Distro. Días Perfectos, es japonesa y es la historia de un señor que limpia Ah, baños en sí. Tokio. Preciosa. Espectacular. Espectacular. Tuve la oportunidad de ir a Japón el año pasado después de verme esa película. Y cuando me la vi me gustó mucho, pero cuando fui a Japón la viví. Y yo le digo a toda la gente cuando hablo de ese viaje, digo, conocí el significado de la palabra dignidad. Sí, claro. Porque es la dignidad con la que tú haces cualquier cosa. Y en Japón, por ejemplo, vi eso en la cultura de trabajo. Desde el que limpia los baños en Tokio al que te atiende en un 7-Eleven, hace su trabajo con una dignidad, entendiendo que por más, entre comillas, chiquito que sea su rol, tiene un rol. Es que lo grande es la dignidad con que lo hago. Exacto. Y eso es lo que no hemos entendido. En eso todavía nos faltan kilómetros por entender. Y coincido contigo que quien trabaja con esa dignidad, por más pequeño que parezca su rol, es aquel o aquella que logra trascenderlo, entre otras, y escala Y es respetado, reconocido y honrado por aquel que esté en la capacidad de ver lo que es lo otro que es interesante. Entonces, lo bonito es que, claro, hay gente que no tiene la capacidad de ver, está bien. ¿Por qué? Porque no. Y no todos tienen que tenerla. No, tampoco. Además, sobre todo porque también para llegar allá, tú tienes que perder la necesidad de que el que no la pueda ver la tenga que ver. ¿Me explico? Claro. Es decir, para tú realmente poder hacer eso, como el señor de la película, tú tienes que haber trascendido esa necesidad de reconocimiento, porque claramente esa necesidad de reconocimiento ahí no está. ¿Sí? Entonces, sí, es bonito. Yo creo que si tú me preguntas a mí, yo hoy en día lo que más respeto y lo que más admiro y lo que más me conmueve y lo que más digo, wow, o sea, mis ídolos son las personas que tienen este profundo amor a su oficio sin importar el oficio. O sea, como cuando tú haces una consagración a un oficio y, y el término que usas es literal, es el que encuentra su dignidad, es decir, el que sabe honrar su trabajo con esa entrega y con ese compromiso y con esas ganas de hacerlo bien. A mí eso hasta en lo chiquito es como que yo, como que digo, puta, o sea, es un capo, me parece un crack. Es que, ¿sabes qué me parece? Que la persona que llega a ese punto se vuelve un artista. Sí, es que eso es, eso es, eso es. Y claro, hay gente que hace eso a grandes escalas también. Claro. O sea, yo estuve este fin de semana en Puerto Rico y fui a ver el concierto de Benito y lo que este tipo hizo allá. Puta, y el resultado de lo que yo vi
No es la conversación de que si la letra, de que si chocha, culo, ni que canto no canta. Es la vaina de ver un trabajo con un nivel de ejecución y con, o sea, una vaina que realmente el único resultado posible era pararse a decir, wow. Lo que generó en torno a su Puerto Rico, el amor por su tierra, el orden, la organización, la ejecución impecable de cada una de las cosas, era una vaina que yo decía, wow. Pero eso lo puedes ver en un estadio lleno o como lo dices tú, lo puedes ver en una persona que está fritando una empanada. Cuando tú eres capaz de verlo, entonces uno se da cuenta que el mundo está lleno de unos espectáculos maravillosos para el que los puede ver. Hay gente que no está en la capacidad de verlos todavía, ni de valorar ni distinguir, porque eso, yo creo que también el ojo se educa y la capacidad de percepción también va apareciendo en la medida que tú le vas bajando el ruido mental de tanta porquería. Entonces, pues no se va a dar naturalmente. Sí. El segundo punto que me pareció interesante también era sobre el precio de lo que muchas veces definimos como éxito, ¿no? O sea, yo Sí. creo que muchas veces creemos o adoramos estos ídolos y tú hablabas de que estás comparando como la trayectoria profesional de Tony Robbins y viendo qué pasos, esos pasos tenían un precio Sí, que tú dijiste, yo no lo quiero pagar. sí, O sea, yo ese precio no estoy sí, dispuesto a sí, asumirlo. Yo creo que muchas veces erramos y hay todo este, ¿cómo se diría? Y está vinculado también a lo que dijiste de los startups, como que hay todo este alabo a este mega nivel de éxito y si no eres un billonario, si no tienes 500 millones de dólares y un avión privado y esto y lo otro, yo no sé qué, si no eres Bad Bunny o Tony Robbins, sí, no hiciste mucho, pero ¿qué implica ser Bad Bunny o Tony Robbins? sí. O sea, eso no llega gratis, ¿no? O sea, eso llega a un Es costo, un entre precio otras, altísimo. muy alto. Sí. Que también respeto. Y por eso te digo, o sea, el que Si lo es tu elige y decisión, el que lo sí. paga y es su decisión. Mejor dicho, si tú me preguntas a mí, la gran pregunta, y no es para mí, es, y me encantaría que fuera así, es, ojalá un tipo como Benito sea feliz. Literal. Me encantaría, de corazón se lo deseo. Sí, o sea, yo ojalá supiera que el tipo dice, me siento totalmente lleno y lleno de satisfacción y de paz, porque por lo menos a través de lo que está haciendo, tú lo que sí puedes decir es, puta, qué compromiso y qué dignidad hacer una tarea bien hecha. Además, porque yo te digo, eso es un atleta. O sea, si tú vas a hacer 30 fechas de esas, de lo que yo vi, uno para eso tiene que ser un tipo de un nivel de disciplina y de compromiso y de que, por eso te digo, ojalá sea eso. No sé, no tengo ni idea, pero se lo deseo y quiero eso. Ahora, para mí, mi hermana es Bad Bunny. O sea, yo a mi hermana, yo a Bad Bunny, yo, mi hermana me parece una crack. Y se me dice mi respeto y mi admiración, porque además la veo y digo, puta, yo tengo una hermana que es feliz, o sea, en un mundo donde no es muy común ver personas que son felices. Y claro que le cuestan cosas, y claro que tiene sus vainas, pero en términos generales yo digo, parece que chimba haber sido capaz de desprenderse de este ruido que hubo a su alrededor, porque además mi hermana, por ejemplo, trabajaba en un banco, imagino que hubo gente que le habrá dicho, ¿y vos cómo hacer eso? Y no seas bruta, y hoy en día, y el empoderamiento, y no sé qué. Y tomó su decisión, la tomó con toda su dignidad, y hoy en día hace tortas en mamá y es dichosa, y para mí mi hermana es Bad Bunny, ¿sí? Sobre todo me parece que es Bad Bunny porque fue capaz de ponerse a ella de su elección por encima del resto, ¿sí? Que es que para allá voy. Es como que en esta veneración del mega éxito, yo siento que estamos, y no siento que es reciente, siento Mm. que esto no es nada nuevo, pero hay como una ambición sana y una ambición desregulada. Hay una ambición que siento que es como Nada la llena. nada la llena. Mm. Y yo le tengo mucho miedo, yo personalmente, Ujú, porque he tenido momentos en mi vida donde siento que he caído ahí, ujú, probablemente tendré mil más, ujú, que es como que tengo esto, ya este carro ya no es el más nuevo, ya necesito el otro, ya este apartamento no es el más ujú, chévere, o sea, como que ujú, como esa sensación de insuficiencia ujú. absoluta. Y de nuevo, como te dije, le tengo mucho miedo a ese nivel de ambición y todo el tiempo me estoy preguntando a mí, bueno, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuánto? O sea, como Ujú. que tratando de como de regularme un poco
¿cómo hace uno? O sea, ¿cómo hace uno no sé si la palabra es domar, pero como para coexistir con ese lado de la ambición? Yo creo, o por lo menos lo que yo he visto, es dejar de ver la vida desde la escasez y desde el vacío. Porque es lo que te jode es cuando tú estás tratando de llenar algo. Cuando no hay nada que llenar, entonces tú lo único que haces es elegir primero desde un auténtico, digamos, interés por el aporte de que eso, llámese carro, llámese cosa, le va a traer a tu vida. Es decir, entonces le empiezas a dar las cosas, a valorarlas por la importancia de lo que, digamos, de lo que le traen a tu vida, no de lo que per se son, porque a lo que voy es, no sé, si tienes dinero y si tu trabajo da un buen nivel y te gustan los carros, ¿cuál es el problema de que compres un carro? Y si cada 2 años te gusta cambiar el carro, no hay pedo con eso, ¿sí? Eh, el rollo está con la capacidad de dejar de disfrutar el carro, que eso es lo que le pasa a mucha gente. Entonces, lo que yo veo es que mucha gente tiene vidas que no ve, que no disfruta. Y así como no disfrutamos carros, que uno diría lo de menos, tampoco disfrutamos a la persona que amanece al lado de nosotros, ¿no? Ni a los hijos que tenemos, ni a la salud que tenemos hoy que no nos va a durar para toda la vida, ni a la juventud que tenemos hoy que tampoco nos va a durar toda la vida, ni a la cantidad de cosas interesantes. Entonces yo lo que he encontrado particularmente, y sé que suena súper clichésudo, pero es verdad, es que las cosas que a mí más retorno me traen en la vida no son cosas para las que yo necesito intensivamente el capital. Refiriéndote a plata. Sí. O sea, no son cosas que yo diga, yo necesito mucha plata para poder tener ese nivel de disfrute. No. Entonces, como que se me han ido desacralizando eh, digamos, el exceso y he aprendido a darle más valor a cosas que son simples, pero, pero que tienen como esa capacidad de llenar mucho. Mm, y yo creo que cuando también eso va pasando, uno como que tiene acceso a un nivel de riqueza distinto y es como una riqueza que tiene que ver es con uno y no con lo que uno tiene. Y yo creo que esa riqueza además genera abundancia, porque lo que yo me he encontrado es que en la medida que yo me he sentido más así, la vida como que salen más cosas, no sé, salen clientes, salen oportunidades. Es bonito, por eso te digo que es como que entra uno en como Frecuencia. una frecuencia armónica bonita de la vida, eh, donde yo creo que uno le da más valor a lo que hay que a lo que uno quiere. Y cuando uno le da el valor a lo que hay, eso que hay naturalmente se expande, porque es que ahí está yendo tu capacidad, y ahí está yendo tu talento, y ahí está yendo lo que tú tienes para aportar. Y estás viviendo en presencia. ¿Ves? Es que por eso te digo, yo estoy poniéndome atención no a lo que yo creo que me falta, yo le estoy poniendo atención a eso que tengo y a cultivar eso que tengo intencionalmente, además como una práctica, no como un discurso. Porque la vida no responde a tus discursos, o sea, los discursos de nosotros valen verga. Sí. Lo que importa en la vida, los discursos nuestros importan poco, perdón, o sea, no vaya a escribir ahí lo de verga que suena feo, hombre. Aprenda lo que vale la pena. Entonces, el punto es que uno pues, le pone ahí lo bonito en la vida y se siembra, es decir, es como se abona la realidad, diría yo. Y cuando tú aprendes a abonar la realidad, pues el resultado es que la realidad da un fruto más abundante. Eso es lo que yo he vivido por ahora en mi vida. Que me lleva un poco también a vos como emprendedor. O sea, yo creo que muchos de pronto no ven que eso también es lo que sos. O sea, vos has terminado creando una empresa a raíz de la salud mental o del autoconocimiento, que no me parece para nada fácil, y has logrado escalarlo a tal punto que haces talleres por todas partes del mundo, que tenés, ¿cuántos empleados? No, no mucho, nosotros somos un parche, somos 9. Por eso, tenés un equipo, Sí, de nuevo, o sea, talleres en varias ciudades, países del mundo, sí. en En un todas partes rubro del que no mundo no, es porque eso suena pues como, o sea, como quien dice pues que yo salgo mañana para Okinawa, no, yo no voy a tan... talleres ni en Okinawa ni en París, pero sí, Sí, México, pero Panamá, sí, Colombia, sí Estados Unidos, por sí, sí eso. hacemos Entonces, cositas. a lo que voy es, me parece que entre otras es en un rubro
que no es tan fácil emprender, que es muy difícil escalar, porque normalmente es un rubro donde se atiendes por consulta, por cita, y pues hay Sí, X horas al día y punto, y sí, hay X techo de lo que puedo cobrar por mi hora y sí, punto. sí, sí, sí. Contame un poco de esa experiencia como emprendedor, que yo creo que pocos Sí. ven ese lado tuyo. Además, pues, digamos, no es como en este segmento no es muy común. Exacto. De hecho, por ejemplo, esa, esa, por ejemplo, fue una crítica que a mí en su momento me hicieron y que probablemente va a mantener personas con las que trabajaron conmigo, que me decían, es que vos ves esto como un negocio. Y yo decía, es que es un negocio, es que esto es una empresa. Y como una empresa debe ocuparse por tener gestión, por medir resultados, por tener presupuestos, por atraer el talento, por tener una remuneración, unos procesos y un orden. Es decir, si por lo que a mí me van a descalificar es por querer hacer mi trabajo con el mayor profesionalismo posible, no tengo problema con esa descalificación. ¿Sí? Porque entonces si la única forma de que el trabajo tuyo sea, entonces no, yo no. Entonces seamos desordenados, no O pensemos en una el ONG. cliente o montemos una ONG. Y digo, no, ¿por qué? No, no me parece que tenga sentido. Entonces, digamos que muy desde el principio yo traté de, en un segmento donde esto no es muy común, mantener la coherencia con el mensaje. Es decir, yo dije, yo no voy a prostituir el mensaje para generar un mensaje cómodo y que venda más, que es algo, digamos, que se dice, porque yo sé que, por ejemplo, en términos de la información, lo que nosotros ofrecemos no es lo más comercial. Nosotros no vendemos hoy en día, digamos, está muy de moda todo el tema de, no sé, sí, la visualización, la cosa, el logro del objetivo, el taller de sueños, materializa tus sueños, el amor que te mereces, no sé, una cantidad de vainas que dije, "Puta, yo no voy a hacer un producto cómodo para masificarlo, o sea, yo no voy a prostituir lo que hago para tener más clientes, eso no, pero sí voy a que el vehículo que soporta este medio que soy yo para transmitir una información pueda ser lo más eficiente posible. Y eso yo creo que es un diferenciador con varias personas, digamos, como del medio que trabajan en lo mismo y que yo creo que en eso se nos diferencia. O sea, yo dije, yo quiero hacer una empresa pequeña, porque es una empresa pequeña, pero una empresa seria, bien, o sea, bien hecha, organizada. Y, y después tomar decisiones también desde ahí, o sea, con el rigor técnico y profesional de cuánto pagamos, a quién queremos retener, a quién no queremos tener, cuál es el mejor modelo, evaluar rigurosamente en qué mercados queremos estar, cómo queremos hacerlo, qué estamos dispuestos a hacer para, digamos, para hacer eso, porque como te digo, hay cosas que quiero y que no quiero hacer. Sí, a mí, por ejemplo, no sé, a mí me han invitado a, o sea, a programas o a hacer un live con personas que yo veo su contenido, puta, es que no tiene nada que ver conmigo. ¿Sí? Y pues, es que tienen 5 millones de seguidores. Sí, pero no tienen nada que ver conmigo. ¿Me entiendes? Entonces, y al mismo tiempo, a ver personas en las que digo, puta, puede que no tengan nada que ver conmigo, ¿cierto? Pero no voy a descalificar tampoco por eso, porque no significa que esta es la única manera, pero sí tenemos un punto en común que hace sentido. Hagamos cosas, ¿no? Entonces, como un poquito como ese trabajo De autoconocimiento. así, decir, o sea, dónde sí, dónde no, y de no limitarse a ver, o sea, realmente yo creo que lo que hace la empresa a nosotros fue la pandemia, que nos sacó por completo. Nosotros estamos en una zona de absoluto confort, trabajando en Medellín, Colombia, haciendo talleres de inmersión total que se mantenían llenos y trabajando con compañías grandes locales. Y cuando llega la pandemia, nuestros dos grandes clientes corporativos eran, uno era el Aeropuerto El Dorado de Bogotá y el Metro de Medellín, o sea, compañías de transporte masivo que por supuesto paralizaron por completo sus operaciones y que dentro de lo que tenían que hacer, dentro de sus programas, era pues cortar lo que nosotros hacíamos. Entonces, nosotros con la pandemia pasamos a un escenario de cero facturación. No podíamos hacer talleres presenciales porque los talleres eran de inmersión y la gente dormía ahí.
Y nuestros dos grandes clientes, que para ese momento representan el 47% del ingreso de la compañía, muertos. Entonces nosotros no morimos. O sea, nosotros no es que la pandemia vamos a vender menos, no, es que pasamos de un año en el que estaba presupuestado un crecimiento del 30%, iba a ser nuestro mejor año histórico después de tener el pasado mejor año histórico, y de crecer sostenidamente a doble dígito por los últimos 9 años, cuando eso pasó, a un escenario de cero. Y fue espectacular. Primero porque me obligó a salirme por completo de mi zona de confort. Entonces a mí el equipo venía jodiendo hace mucho tiempo con el tema de las redes sociales y les dije, ni a bala. O sea, nunca, no hay ninguna posibilidad. Eh, yo ni siquiera tenía Instagram mío. O sea, yo no tenía, nunca en la vida tenía una cuenta de Instagram. Mm, y, y me tocó dejar de pelear con esa parte de la vida. Y fue súper bonito, me ha traído cosas súper bonitas. O sea, es como si Yo llegué a vos por las redes. tú y muchas, pero o sea, hoy en día tengo una cantidad de amigos, de gente maravillosa que ha nutrido mi vida a niveles que yo nunca o sea, me hubiera imaginado. O sea, puta, gracias a eso es lo que te digo. O sea, estuve en Puerto Rico este fin de semana dictando un taller en Puerto Rico con una gente extraordinaria y es como una cosa muy rara porque una gente trae la otra y se va dando como una cosa que uno dice, "Ey, ¿qué nota esto?" Fruto de yo haber vencido una limitación mental que era yo, ¿me entiendes? ¿Por qué? Pues porque pensaba que una cantidad de gente no me iba a respetar o me iba a descalificar por eso. Y probablemente eso pase. Yo soy muy consciente de eso. Porque yo creo que hay mucha gente que es como yo he sido históricamente. Es decir, es que yo era así. Y como el ladrón juzga por su condición, y a mí me mostraban gente diciendo paso por aquí, yo decía, esto sí es mucho huevo. ¿Sí? Entonces, por eso dicen que la lengua es el látigo del... Pero ahorita es al revés, o sea, yo, mejor dicho, yo tener la certeza de saber que probablemente hay gente que piensa eso y me descalifica y que no pasa nada, como que me dio como un nivel de poder diferente que antes no tenía. Y dije, uy, fue puta, yo ya soy un man que puede vivir en paz con cada persona que lo descalifiquen y que no respeten lo que hace. Y entender que está bien y que no pasa nada. ¿Sí? Y que desde su forma de ver la vida tienen razón a su manera. Está bien. ¿Me entiendes? Y que no es el fin del mundo y que no es grave. Ahora, por estar viendo eso, me estaba perdiendo de un poco de gente que dice, hey, que nota la información. Hey, si no hubiera sido por eso, yo no hubiera ido a tu taller. Hey, ¿cómo ha sido de útil este contenido para atravesar este momento difícil de mi vida? Y Oye, esto me me llegó cambió este la vida. video y mi mamá se me ha muerto hace 3 meses y fue súper útil entender y poder ver esas circunstancias desde otra perspectiva. Oye, estaba súper enredado en el matrimonio y encontré esta información, una forma distinta de hacer las cosas. Entonces fue bonito porque lo que yo te digo, a mí al final, esta información con la que yo trabajo claramente ha marcado el destino de mi vida y de mis resultados. Entonces yo digo, yo vivo en la información, verificándola y entendiéndola y aplicándola y se convirtió como en mi trabajo. Entonces sí, efectivamente, digamos, detrás de lo que hacemos hay una empresa y hay una empresa que hoy en día se gerencia y se maneja dentro de estos parámetros de lo que nosotros enseñamos en los talleres. Entonces, eso es lo otro, que te das cuenta que no es una información que uno diga es para la vida personal, pero en la vida de los negocios no aplica. Es la Todo lo, misma. es Es la exactamente. misma vida. Y desde ahí procuramos tomar las decisiones. Y hay veces tomamos decisiones equivocadas en la empresa, por ejemplo, y después cuando caemos en cuenta decimos, claro, es que esta decisión desde dónde la tomamos. Y cada vez que tomamos una decisión, desde la escasez, desde el miedo, desde la vanidad, desde lo que no es, boom, ahí está el resultado para decir, ¿qué hubo, socio? Y entonces volvemos y decimos, bueno, listo, entonces vamos a organizarnos. Y ha sido súper bonito ese proceso de verificación también digamos, en este rubro que es el emprendimiento y el hacer empresa. Ha sido súper bacano de ver también. ¿Qué le dirías a otras personas que tienen negocios que de pronto no tienen avenidas de escalabilidad tan claras, que estén en rubros como parecido al tuyo, que ofrecen un servicio de pronto donde las personas quieren es hablar es con la persona, es como con vos, la gente quiere hablar con vos muchas Sí. veces, 90% de las veces, me imagino.
¿Qué le dirías a esos emprendedores que tienen ese tipo de oficios? Y va desde, es que pienso en muchos, desde doctores a psicólogos, a Ujú, odontólogos, ¿me entendés? Personas que ujú, ofrecen un servicio tan uno a uno, ujú. pero que quieren de pronto, o sea, yo siento que para vos emprender ha permitido ayudar a más personas, desarrollar tu propósito mucho más, comunicar tu mensaje a muchas más personas. Entonces yo creo que hay otros emprendedores que quieren lo mismo. Sí. ¿Cómo haces? ¿Qué les dirías? A ver, yo lo que creo es que yo, por ejemplo, por mucho tiempo traté de decir, bueno, yo no quiero un negocio que dependa de mí, ¿no? Pues entonces coja libros de emprendimiento y que dicen los gurús del de emprendimiento y toda esa vaina. Y yo dije, ¿y yo por qué estoy tomando decisiones de gurús del emprendimiento cuando este no es mi negocio? Y cuando efectivamente hay una realidad. El canal con el que la gente se está conectando es conmigo. Yo no voy a pelear con eso. ¿Sí? Porque peleé mucho tiempo. Y dije, bueno, a ver qué hay detrás de eso. Y detrás de eso estaban mis complejos y mi baja autoestima, otra cantidad de cosas. Entonces ahora lo otro que dije, bueno, listo, si el producto es yo, ¿cómo puedo hacer para que el producto sea lo más eficiente posible? Porque eso es otra cosa. Entonces tomamos ya decisiones en términos de eso que es fáctico y que es una realidad. ¿En qué puedo poner mi energía? ¿A qué tengo que renunciar? Sí. Entonces, por ejemplo, mm, el uno a uno. Es que el uno a uno para mí no es eficiente, porque no tiene sentido, porque para mí una hora de consulta con una persona energéticamente me desgasta exactamente igual que una hora de facilitar un taller con 30. ¿Sí? Entonces dije, ¿tiene sentido que yo haga horas de una persona o talleres con 30? No, no tiene sentido. ¿Sí? Salvo con escasas excepciones, con un ticket que sí, porque ¿sí me entiendes? O sea, si yo pongo, es como cualquier cosa, o sea, si se venden, no sé, Porsche a precios de Twingo, pues las fábricas no van a dar, ¿me entiendes? Entonces, pues yo tengo que poner un ticket que simplemente me segmente con una razón. Entonces dije, yo voy a cobrar los uno a uno un precio, ¿sí? Que nadie los quiera pagar, de eso se trata. O sea, voy a poner un precio para que no haya uno a uno. Espectacular, ¿me entiendes? Entonces, ay, sí, sí hay. Ahora, si los pagan, tiene sentido, igual hago unos. O sea, yo trabajo con 5 personas, no más de 5 personas. Y hasta que estas 5 no terminen, no recibo otras 5. Es decir, cuando sale una, entra otra, ¿me entiendes? Pero nunca tengo en simultánea más de 5 procesos que yo estoy siguiendo. ¿Por qué? Porque no me da la energía. Ahora, también que entendí que este negocio tiene un techo y que yo no tengo problema con que tenga un techo. Porque entonces ampliar ese techo en mi realidad de hoy es ir en contra de lo que te dije que era lo más importante. Entonces es viajar más, es hacer más talleres, pero entonces eso es estar menos Lejos. pendiente de mis 3 niñas, tener menos tiempo de calidad con mi pareja, estar menos tiempo en mi casa. Y entonces yo hice una ecuación, yo prefiero tener más plata y menos de esto, y la respuesta para mí es cero. ¿Sí? Entonces hoy en día, digamos, yo tengo un negocio que tiene unos resultados suficientemente satisfactorios para decir, está bien. Y bajarme de la idea de pensar que el único objetivo de los negocios es crecer. Yo, ¿por qué? O sea, ¿por qué si esto tiene un tamaño que es bueno? ¿Por qué si nos está yendo bien? ¿Por qué si, pues no, optimicémoslo? O sea, ¿cómo podemos hacer que sea lo mejor posible? ¿No? ¿Cómo podemos hacer que los venues, por ejemplo, sean un poquito más grandes? Hoy en día estamos trabajando, porque para mí, por ejemplo, hacer un taller de 30 o un taller de 80 es igual. O sea, hemos probado que si hay 80 personas, el taller se entrega exactamente igual. Entonces, es mejor 80 que 30. Ahora, una cosa es yo meter 80 en Medellín, donde la gente me conoce, que meter 80 en Miami, donde nadie sabe quién soy. Es un trabajo. Entonces, ahorita estamos súper entretenidos en hacer eso. Y es un reto. Y ha sido, por ejemplo, también bacanísimo entender cómo cada cosa le enseña a uno cosas. La dificultad de vender cupos en otro lado es espectacular, porque yo me voy a hacer un taller en Miami, yo me voy a hacer un taller a México, y es súper bonito porque es como devolverme 15 años en el tiempo, en la época que a mí nadie me conocía. Y esa es una lección de humildad, una putería. Y volver a hacer cosas, porque por ejemplo yo aquí voy a hacer un taller y yo llego y lo dicto. Pero cuando voy a hacer el taller a Miami, yo voy con una maleta llena de libros, con mis carpeticas, ¿sí? O sea, tengo que ponerme hands-on y sacarlas para adelante, y me parece también bacano y es parte de lo que es una chimba. Entonces, digamos que yo lo que diré es que no,
no deberíamos caer en este cuento de pensar que lo único que necesitamos en la vida es crecer, ¿sí? No todo tiene que crecer. O sea, si tú te pones a ver, por ejemplo, en términos biológicos, ¿sí? Tus órganos no están pensando en crecer, tus órganos están pensando en hacer el trabajo como tiene que ser. Cuando tú tienes en tu cuerpo algo que lo único que piensa en crecer se llama cáncer y te va a matar, ¿sí? Y yo creo que esta mentalidad del crecimiento sin propósito es un cáncer que lo único que hace es que no disfrutemos el camino, ¿me entiendes? Entonces, si al final del ejercicio yo veo el año y yo digo, oye, crecimos el 17, ¿sí? O vendimos el 15% menos, pero la utilidad está bien, ¿yo por qué voy a dejar que ese número determine si mi empresa vale o no vale la pena? O más bien me siento a ver qué aprendimos, qué podemos hacer distinto, ¿sí? ¿Qué indicadores bajamos? ¿A qué no le estamos prestando atención? ¿Qué podemos hacer con mayor calidad? ¿A quién podemos traer al equipo que tenga un conocimiento que nosotros no tenemos y que sea compatible a la hora de transmitirlo con nuestra forma de trabajar? Porque eso es lo otro. O sea, yo me traigo al equipo gente muy buena que sabe muchas cosas, pero los traigo y hablan un idioma totalmente distinto al que tiene esta base. Entonces, a veces digo, puta, no, el problema no es la persona es buenísima, pero esta persona dentro de este ecosistema está generando vainas que no. O para que esto funcione, porque entonces no sé, yo me traje una vieja una muy, muy tesa en el mundo digital y de los lanzamientos. Y su diagnóstico fue, usted está sentado en una mina de plata. O sea, tú con esto podrías estar haciendo 5 veces más de lo que están facturando. Entonces hay que hacer esto. Pero a los 2 meses yo estaba trabajando en una empresa que no era la mía. Y pensando de una manera que no es como la que yo pienso. Y tratando de masificar cosas que suenan bonitos de la intención masificar, pero desde la coherencia de la información no están hechas para ser masificadas porque los talleres de nosotros no son para que la gente los compre porque se antojó, porque están en promoción o porque hasta mañana hay el 30%, sino porque efectivamente estén en una disposición de aprender y uno tiene que respetar esos tiempos. Bueno, normalmente en Copiloto siempre cerramos con la pregunta, digamos que personal, de qué es el éxito para ti, precisamente entendiendo lo que nos dijiste ahorita, que para todos es Sí. distinto. Pero como ya no la respondiste sin querer, queriendo, te quiero hacer otra pregunta en torno al éxito. Y es la siguiente, ¿tú crees que el éxito empresarial puede ser una forma de escapar de heridas emocionales no resueltas? Sí, yo creo que de alguna manera esas heridas no resueltas de nosotros se convierten en nuestra conducta y nuestra conducta de alguna manera determina la idea que nosotros tenemos del éxito o lo que creemos que nos va a generar en la vida cuando lo logramos. Entonces yo creo que de alguna manera también en la medida que uno va haciendo como ese proceso de ser consciente de esas heridas y de irlas integrando en la vida y trascenderlas y convertirlas en, en crecimiento y en aprendizaje y en fortalezas, también va cambiando la concepción que uno va teniendo como del éxito. Y empieza uno a tener como una función o una idea del éxito más funcional que conceptual. Y entonces yo creo que de alguna manera yo veo el éxito como poder tener una vida armónica y sana, o sea, una vida funcional, una vida equilibrada, una vida donde uno tenga algo que entregarle al mundo y que en la medida también que uno entrega, pues recibe de manera proporcional. O sea, una vida donde básicamente uno puede verificar cómo funciona eh, el universo y como reconocerse uno como parte de él. Y, y yo creo que cuando uno ve la vida así, pareciera la vida más como la vida de un artista, eh, que sabe que el insumo que se le da para crear su obra es su capacidad, su talento, su realidad, su cuerpo, el lugar donde vive. Y el regalo más hermoso que nos da a nosotros la vida, que es la libertad para hacer nuestra obra. Entonces, fue puta, yo creo que eso es una chimba y que cuando uno entiende eso, así uno sea ingeniero o cardiólogo o lo que sea, o maneje una tractomula, eh, la vida puede ser muy, muy bonita y muy interesante. Y así como hubo una película de un man que limpiaba baños, y estamos hablando de una gran película, yo creo que cada quien podría hacer de la película de su vida una obra maestra si
si entendiera o si cambiara ciertas cosas aquí. Gracias, Santiago, por tu tiempo hoy. Definitivamente creo que esto es un episodio que va a ser demasiado valioso para los que lo Gracias. escuchen y más bien ya sé el tema del siguiente episodio que quiero grabar con vos, así que ya aquí te voy a comprometer en cámara Segundo y que hacemos. la próxima vez que vengamos a Medellín Va, volvemos a grabar. De nuevo te agradezco tu espacio no me va a y faltar. por habernos ofrecido pues tan generosamente tu conocimiento. ¿Dónde te podemos seguir? Yo tengo un perfil en Instagram que se llama Santiago Molano y un perfil que se llama @el taller, donde contamos las fechas de dónde están los talleres y de lo que hacemos. También tenemos una firma en consultoría en cultura organizacional que se llama Dynamo Consulting. Eh, entonces, nada, por ahí nos escriben, nos buscan y les mandamos la información. Gracias a todos por estar, por quedarse, por estar dispuestos a escuchar, que yo creo que eso es bacano hoy en día. Yo, puta, es otra cosa que yo valoro y que agradezco tanto, como que la gente se dé la posibilidad de abrir la mente y de escuchar. Entonces, gracias a todos y gracias a ti, gracias a ustedes. Gracias, Santiago. Meter en cámara Segundo y que hacemos. la próxima vez que vengamos a Medellín Va, volvemos a grabar. De nuevo te agradezco tu espacio no me va a y faltar. por habernos ofrecido pues tan generosamente tu conocimiento. ¿Dónde te podemos seguir? Yo tengo un perfil en Instagram que se llama Santiago Molano y un perfil que se llama @el taller, donde contamos las fechas de dónde están los talleres y de lo que hacemos. También tenemos una firma en consultoría en cultura organizacional que se llama Dynamo Consulting. Eh, entonces, nada, por ahí nos escriben, nos buscan y les mandamos la información. Gracias a todos por estar, por quedarse, por estar dispuestos a escuchar, que yo creo que eso es bacano hoy en día. Yo, puta, es otra cosa que yo valoro y que agradezco tanto, como que la gente se dé la posibilidad de abrir la mente y de escuchar. Entonces, gracias a todos y gracias a ti, gracias a ustedes. Gracias, Santiago.